Renuevo el saludo para todos ustedes y por supuesto para vos, doctor Luis Costas. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos y bueno, un saludo también a toda la teleaudiencia una vez más. Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer, como siempre. Hace 10 días se conmemoró el Día Mundial de la Voz. Sí, así es. Y mucha gente no se enteró y pasó desapercibido. A pesar de que es un elemento de trabajo, como ya estaban mencionando, y de mucha utilidad. Hubo conciertos hace poco, se usa en diferentes aspectos de las profesiones como ustedes mencionaron, periodistas, abogados, vendedores, atención al cliente en la parte recepcionista, maestros, profesores. O sea, sin la voz mucha gente tiene dificultades para desempeñarse laboralmente. Y sin embargo hubo un día que a nivel mundial se celebra, pero se celebra desde el punto de vista de la prevención de enfermedades y pasó desapercibido. Sí, pasó desapercibido. Y cuando yo digo que definitivamente quienes vivimos de la voz, que somos todos al fin y al cabo porque nos tenemos que comunicar, tenemos esa responsabilidad de comunicarnos, la voz necesita de una higiene bucal. ¿Sí? ¿Cómo se produce la voz? Para que la gente sepa. Básicamente el proceso que requiere que uno produzca un determinado timbre, una frecuencia de voz, requiere unos buenos pulmones. Cuando uno tiene una buena capacidad pulmonar, es capaz de exteriorizar el aire que uno inspira. La inspiración hace que uno llene los pulmones y la columna aérea al salir a través de lo que se llama la laringe, que es este órgano que todos tenemos, que está ubicado en el cuello. Básicamente la laringe lo que hace es, en líneas generales, proporcionar un órgano que vibra. Y ese órgano que vibra está documentado entre lo que se llama las cuerdas vocales, que vamos a ver un pequeño video ahí, en donde lo que se manifiesta es que las estructuras propias de la laringe, contenidas por músculos y cartílagos, hacen que ese tejido que vibra cuando se exhala el aire, que es lo que se llama cuerdas vocales, vibre. Y vibra a diferentes frecuencias y diferentes tonalidades. Ahí se están viendo dos cuerdas vocales típicas, normales, blancas, bien tensas, que la columna aérea al exteriorizarse hace vibrar. Y esa vibración hace que se traduzca la columna de aire en un sonido, que es lo que uno emite. Pero el tono de voz o la frecuencia de la voz emitida por esa vibración de las cuerdas vocales, con un movimiento a veces ondulatorio, como si fuera una bandera que ondula en el aire, está la descripción, que a veces en 30 segundos vibra más de 120, 200 veces, inclusive dependiendo del tono de voz, haga que toda la resonancia en la cavidad bucal, la cavidad nasal, los senos paranasales y la garganta tenga el timbre adecuado para cada sexo, cada edad y cada persona. Lo que nos hace únicos e independientes de cada persona. E irrepetibles. E irrepetibles. Sí, leí en alguna oportunidad que hasta 400 veces por minuto un cantante profesional puede estar haciendo ese tipo de movimiento. Asimismo, muchas veces los que tienen un entrenamiento vocal ejercitan el movimiento de las cuerdas vocales y ejercitan el movimiento de la resonancia de las cavidades de la cara, la garganta, como para poder potenciar esa vibración y obtener un timbre de voz privilegiado muchas veces para ciertas personas, ¿verdad? ¿Cuáles son los causales por los que se altera la voz, doctor Costas? Y hay profesiones que se ven más afectadas que otras. Generalmente las causas son relacionadas al exceso del abuso de la voz. Un esfuerzo por un grito, un esfuerzo por haber tenido una larga conversación o un largo día de diálogo, hace que las cuerdas vocales se resequen sobre todo y eso disminuye esa vibración que estuvimos viendo y que estuvimos hablando. Hay profesiones, como ya los mencioné, el periodista, los vendedores, los que están en recepciones, la gente dedicada a la enseñanza, en general, que tienen una tendencia a poder tolerar más horas de uso de la voz o uso de las cuerdas vocales. Pero hay otras profesiones en donde uno no está tan acostumbrado y sin embargo a veces se ve exigido por la situación que pasa en tener que hacer uso más continuado de la garganta o de la laringe, en este caso, de la laringe y de las cuerdas vocales. Entonces, este órgano, que es el que emite el sonido, se ve alterado por diferentes elementos, entre el abuso de la voz, por las horas, la falta de ejercicio o la falta de práctica en la utilización de la voz, o por los múltiples factores que hace que uno al respirar inhale. Y ahí entramos a hablar de ambientes de polución, ambientes de humo de cigarrillo, ambientes refrigerados con el aire acondicionado de repente muy frío, seco, lo que al inspirar altera esa vibración natural de las cuerdas vocales y dificulta el movimiento adecuado de las mismas.
Así también hay ciertas situaciones en donde, por ejemplo, una condición de infección respiratoria, infección respiratoria de los senos paranasales, una sinusitis, condición infecciosa de la boca, la encía, los dientes, las alergias respiratorias que hacen que de repente uno tenga más congestionamiento de la cavidad nasal. Todo eso influye en cierta forma en la producción de la voz. Definitivamente, si se produce un mix de varias de las cuestiones que vos estás mencionando, por ejemplo, el hombre es tabáquico, es un expositor o atiende un call center o es un profesor o es un periodista, tiene el hábito tabáquico, es alérgico y consumes cosas frías o muy calientes, se produce un mix explosivo. Sí, así mismo es. Y esa es la combinación habitual. Por eso que el que se dedica a alguna profesión en donde requiere un cuidado de la voz, requiere una higiene vocal, que es lo que se confunde con la higiene bucal. O sea, la vocal es la vocalización de las cuerdas vocales y tiene mucho que ver con el cuidado que uno tiene sobre ese segmento. El que se dedica a una actividad en donde depende de su actividad vocal no debería de fumar, no debería de consumir alimentos que puedan perjudicar en el sentido del estómago, porque lo que se malentiende muchas veces es que hay ciertos alimentos que hacen mal para la voz. No hay ningún alimento que se introduzca en la laringe. El segmento de la vía respiratoria que está contenido en el órgano que es la laringe es lo que separa la vía respiratoria de la vía digestiva. Entonces, cuando uno traga, cuando uno deglute, la deglución se realiza por el segmento posterior a la laringe. Pero ¿qué pasa? Cuando uno consume alimentos con mucho contenido graso, con mucho contenido de picantes, condimentos, frituras. En vez de ir por el esófago, refluye a veces, refluye incluso. Y cae en la laringe. Cae en la laringe, entonces genera una inflamación. Indirectamente afecta y es lo que llamamos laringitis por reflujo, por ejemplo. La pregunta que hacían al inicio del programa, si algo, las cosas frías o calientes, las cosas frías o muy calientes no afecta directamente la laringe, pero al afectar el tubo digestivo, porque al deglutir el alimento que pasa por aquí atrás, muchas veces irrita este segmento posterior, que se llama faringe posterior o hipofaringe. Entonces las cuerdas vocales que están contenidas dentro de este tubo que se ve ahí en el fondo, entonces serían las cuerdas vocales las más perjudicadas en ese sentido. Pero básicamente todo lo que pueda influir en la vía respiratoria o digestiva puede afectar el tono de voz. La laringe, nos hablaste de la laringe. ¿Cómo evaluás la laringe? Yo sé que en tu consultorio vos apelás a la fibrolaringoscopía, pero explícale a la gente cómo se evalúa una laringe. Básicamente el paciente que acude con alguna historia clínica, que es lo más fundamental, de trastornos de la voz, o porque no le sale bien la voz, o porque a veces se despierta a la mañana y tiene un buen tono de voz, pero en el transcurso de las horas del día va disminuyendo la potencia de la voz. O gente que tiene una bitonalidad, se llama voz bitonal, cuando sale el que se llama famoso gallito. Tiene alguna enfermedad y esas son las cosas que hay que evaluar. Hay enfermedades que afectan las cuerdas vocales en su movimiento, hay enfermedades que afectan las cuerdas vocales por la formación de callos o nódulos, que es lo que se llama habitualmente, o pólipos, inclusive de acuerdo a la localización de la enfermedad. Entonces, en esas situaciones uno trata de evaluar la vía respiratoria. La vía respiratoria hoy en día en consultorio se evalúa tecnológicamente, gracias a Dios, ya una cosa sencilla, con anestesia local, lo que implica, si podemos ver en el video, por ejemplo, estuvo recientemente un cantante famoso aquí en Paraguay, que se dejó de evaluar cuerdas vocales. Se usa un aparato que es lo que se llama laringoscopio, que emite una luz que va teniendo una frecuencia de disparo de la luz alta. Entonces uno puede evaluar el movimiento de esas cuerdas vocales como se está viendo en el monitor. Y esas cuerdas vocales tienen una tonalidad, una frecuencia, una correlación con el timbre de la voz y tiene una relación también con la enfermedad subyacente. Puede ser que esas cuerdas vocales se muevan adecuadamente bien, pero no tengan el tono, no tengan la extensión de movimiento adecuada. Puede ser que no se aproximen muy bien o puede ser que incluso tengan alguna enfermedad por sí. Entonces, hoy en día la evaluación de las cuerdas vocales en consultorio es una rutina. Se hace una laringoscopía y con eso tenemos un detalle del movimiento y un detalle de la anatomía de cómo está. Te voy a hacer una pregunta, es muy buena. Buen día, doctor. ¿Por qué no se puede cantar en nota alta por más de 15 minutos? Soy Julio. Esa vibración requiere un entrenamiento de las cuerdas vocales. Cuando uno pretende tener un tono de voz que no es el adecuado, uno usa los músculos accesorios de la laringe. Están los músculos que son propios del órgano de la laringe y están los músculos accesorios de la laringe. Cuando uno busca un tono que no le corresponde a los músculos propios de la laringe, tiene que entrenar las cuerdas vocales. Entonces, ese
efecto de sostener un timbre, un tono de voz por mucho tiempo. Depende mucho del entrenamiento que uno tenga. Claro que se puede adquirir, se enseña, se entrena. Uno se entrena con foniatras, se entrena con profesores de canto, o sea, es una cuestión de entrenamiento muscular. Tenemos otro mensaje. Mira, es bueno consumir quechu. Yo particularmente, te puedo decir que no es un alimento el quechu. Si voy a ser extremadamente drástico, es un veneno. No, es lo que hablamos. La gente que tiene una utilización de las cuerdas vocales y que depende de su labor profesional de la voz, no puede consumir alimentos chatarra. Pero eso, es bueno consumir ketchup, me pone. Sí, no es un alimento. No es un alimento en y sí, cuando ¿verdad? te quieren vender como que es tomate, no Sí, es tomate. no. Es gelificante, es espesante, es sal, azúcar. Por eso es que el que se chatarra, como vos el que se dedica a la voz tiene que cuidar su voz. Y ahí vamos a hablar de la higiene vocal. Pero el que de manera habitual tiene un uso convencional de la voz, tal vez no requiera tanta importancia. Y bueno, entra la salud. ¿Hasta dónde uno es tan cuidadoso con su salud como para consumir algo sano? ¿O hasta dónde usted, señor o señora, o su hijo o su hija, le está exponiendo a un riesgo de enfermedad por consumir alimentos que no son de cuidado, verdad? ¿Por qué la amígdala se inflama? Yo ya estoy operada. ¿En qué consiste la higiene vocal, doctor? Y la higiene vocal, ¿Cómo logramos hacer una higiene vocal buena? la higiene vocal viene por la cabeza más que nada. El cuidarse de la voz implica tener un buen uso de las cuerdas vocales hasta donde uno pueda hablar o hasta donde uno pueda ejercitarse. Es como ir al gimnasio y hacer un ejercicio habitual con un entrenamiento. Están los foniatras que enseñan para eso, pero la gente común y corriente debería tener una sensación de que ya está cansado o que ya le molesta la garganta cuando ya está forzando. Debería de hidratarse muy bien. Ese es un gran error nuestro, el no hidratarse. La gente que se mantiene todo un día de repente en oficinas o en ambientes comerciales, donde uno está hablando constantemente en un ambiente refrigerado, un aire acondicionado muy frío, seco, debería ingerir mucha más agua de lo que se recomienda. Si se recomiendan 2 litros, debería ingerir por lo menos 3. Las cuerdas vocales tienen que hidratarse para poder vibrar de la manera adecuada. Debería no fumar, debería estar en un ambiente libre de polución, debería tener mucho cuidado con la alimentación, debería de cuidarse en los ambientes donde de repente hay humo en general. Por eso que los cantantes, en líneas generales, se exponen a ese tipo de ambientes. Generalmente un cantante está expuesto a un ambiente donde hay humo de cigarrillo, humo ambiental, donde hay mucho aire acondicionado. Se ingiere bebidas alcohólicas, la bebida alcohólica genera lo que habíamos hablado, el reflujo o ciertos alimentos que influyen en el reflujo. Todo eso implica, asociado a una situación de enfermedad, tal vez de fondo, como un cuadro infeccioso viral o bacteriano en las vías respiratorias, a potencialmente dañar la voz. Y dañar la voz, a veces es dañar la voz 8 días, 15 días hasta que reciba un tratamiento adecuado. Pero a veces es dañar la voz de tal forma que genera una cicatriz que impide que las cuerdas vocales vibren de la manera adecuada, y eso es una afectación de forma definitiva. Es como la cicatriz del infarto. Es como la cicatriz del infarto. Entonces, una persona que de repente dice, yo antes cantaba y podía sacar un tono de voz adecuado, excelente o profesional, después con el tiempo eso va dañando y no vuelve a hacer la misma cosa, no se vuelve atrás. Entonces, siempre insistimos y siempre me pedís que hablemos de prevención. Bueno, esto es prevención, higiene vocal, cuidar en el sentido de la alimentación, la respiración, la deglución, la fonación. Te agradezco por haber compartido con nosotros. Quiero invitarte porque este tema, el famoso carraspeo, tiene un nombre. Vos te reís porque hay muchísimas diferencias de opinión entre los otorrinolaringólogos. Pero como te sabemos que vos acudís a todos los congresos, quiero que hablemos de goteo nasal posterior. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que cada vez que me dan una pregunta así me sacan consultas gratis acá en el programa, entonces... ¿Estás obligado? Estás obligado. Gracias por venir, doctor. Un placer, al contrario, gracias por la invitación.